Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el material de ondas que comenzamos a ver el jueves. Vamos a hacer ahora un problema del material de ondas donde vamos a aplicar las ecuaciones que vimos en la clase pasada. Bueno, que ya ustedes las han visto, ¿verdad? En las clases asincrónicas que están ahí en la plataforma. Voy a leer el enunciado del problema. Aquí está lloviendo bastante, así que si notan que subo el volumen de la voz es porque está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el problema. El problema dice, el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada, es decir, está sometida a tensión, oscila transversalmente con un más, o sea, con un movimiento armónico simple, cuya frecuencia es 250 Hz. F igual 250 Hz. Y lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6 centímetros. Entonces, eso es la amplitud, ¿verdad? Porque le está diciendo que lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6 centímetros. ¿Ok? Bien, entonces dice la cuerda tiene 2 metros de longitud. La L de la cuerda son 2 metros y una masa de 240 gramos. Y está bajo una tensión de 140 newtons. O sea que Ft son 140 newtons. Ok, y ahora le dan lo siguiente. Le dicen en T igual 0, ¿verdad? La partícula de la cuerda en el origen, dice, tiene un desplazamiento vertical hacia arriba de 1.6 centímetros. Este párrafo o esta oración le está dando las condiciones de frontera que se le llaman, o como se le dice a estos problemas. Lo voy a volver a leer, dice en T igual 0, ¿verdad? La partícula de la cuerda, que es objeto de estudio, ¿verdad? La partícula de la cuerda en el origen, o sea, en X igual 0, tiene un desplazamiento vertical hacia arriba de 1.6 centímetros. Y se está moviendo hacia abajo. Entonces recuerden que cuando le dice que se está moviendo hacia abajo, recuerden que hay que interpretar esto como que la velocidad transversal es negativa, ¿verdad? Entonces esa oración yo la puedo, digamos que traducir diciendo que el VY tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Bueno, y a partir de aquí le comienza a pedir algunas, o sea, que ya comienza a calcular lo que le están pidiendo. Dice allá lo siguiente, la densidad lineal de masa. Le está pidiendo que calcule el mu. La parte B le dice que calcule la rapidez del pulso. La rapidez del pulso, o sea, le está pidiendo la V. La longitud de onda de las ondas producidas, o sea, lambda. Luego le dice la frecuencia angular y el número de onda, omega y K. Y por último le dice que escriba la ecuación de onda. O sea que halle la Y de xt. Y recuerden que es una onda que tiene forma sinusoidal, ¿verdad? Es una onda que el libro también la llama armónica. Bueno, entonces
Vamos a comenzar a resolver el problema. No sé si hay alguna pregunta antes. Está bien. Ok. Bueno, entonces el mu, para calcular el mu, ya sabemos que el mu es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y entonces ahí lo único es que cojo los 240 y lo paso a kilogramos. Entonces serían 0.24 kilogramos entre la longitud de la cuerda, que son los 2 metros. Y eso ahí me da el mu, que sería 0.12 kilogramos sobre metro. Y ahí está el mu. ¿Ok? Luego me dice la velocidad del pulso. Entonces vean que la velocidad del pulso es la velocidad del frente de la onda. No es la velocidad transversal de un punto en la cuerda, ¿verdad? Son distintas. Aquí le está pidiendo la V. Recordemos que esa V se puede calcular como lambda por F, lambda entre T. Dijimos también que de la ecuación de onda salía una solución para V que era omega entre K, ¿verdad? O también, atendiendo a las propiedades elásticas del medio, podemos usar Ft entre mu. Entonces cualquiera de esas le tiene que dar el mismo resultado. Ok, entonces yo aquí la que uso es la de la raíz, porque ya tengo el mu y me están dando la tensión. Entonces aquí serían los 140 dividido entre 0.12 kilogramos sobre metro. Y eso da 34 metros sobre segundo. ¿Ok? Bueno, entonces esa era la V, ahora me dice que calcule lambda. Entonces para lambda ya puedo utilizar esta ecuación, ¿verdad? Lambda es V entre F. Y la V serían los 34 metros sobre segundo entre la F, que son 250 Hz. Y ahí me da la lambda en metros, que son 0.14 metros. Bueno, la parte que sigue es el omega. El omega es el 2pi por la frecuencia, ¿verdad? O también se puede sacar de aquí, ¿verdad? Porque omega sería también V por K. Ah, pero bueno, no tengo el número de onda todavía. Entonces, mejor lo hacemos por aquí, ¿verdad? 2pi por la frecuencia, que eso serían 1570 segundos a la menos 1. Y el K lo podemos calcular, voy a ponerlo aquí, 2pi entre lambda. Y lambda es, ya la tenemos, es 0.14. Entonces serían 2pi sobre 0.14. Y ahí me da el K, a mí me da 45 metros a la menos 1. ¿Ok? Y ahora me dice que escriba la y de xt. Entonces vean que la y de xt, la forma que le da, la forma armónica que le da el Tipler es A multiplicado por el seno de kx más menos omega t más phi. Entonces aquí, ¿cuál signo usamos? Pregunto, ¿el más o el menos? El problema dice, al principio dice el extremo izquierdo de una cuerda larga, ¿verdad? Horizontal, y que está estirada, oscila con un más. Está hablando del extremo izquierdo. Quiere decir que el pulso se está propagando hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto aquí el signo que hay que escoger es el menos. ¿Ok? Y ahora pues ya tengo la A, tengo la K, la omega, pero me falta el phi. Entonces para calcular ese ángulo de fase utilizo las condiciones de frontera, ¿verdad? Las condiciones de frontera lo que me está diciendo es que el Y evaluado en 0, 0, como lo habíamos hecho en un problema de oscilaciones, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A 1.6 centímetros. Y esto a su vez es igual a la A, que es la amplitud, 2.6 centímetros por el seno
de kx, que es k por 0, menos omega por 0, más phi. Y de aquí puedo despejar el phi. Ok, ese phi a mí me dio 38 grados, pero hay que ponerlo en radianes, ¿verdad? Entonces me da 0.663 radianes. Y ya ahí tengo el phi. Ok. Y ya ahora sí podemos escribir la y. Esa y va a ser entonces la amplitud, la pasé a metros, y de xt es igual a 0.026 metros multiplicado por el seno de 45x menos 1570 t más 0.663. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí sería el problema, pero es decir, podríamos comenzar también a buscar información sobre la velocidad transversal, ¿verdad? Entonces, vean que la velocidad transversal, esto es aparte, ¿verdad? Sería la derivada parcial de y respecto de t, ¿verdad? Entonces es derivar esto con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces la derivada de seno es coseno, y entonces aquí quedaría menos 1570 multiplicado por 0.026 coseno de 45x menos 1570 t más 0.663. ¿Okay? Y habría que hacer esa operación de ahí, ¿verdad? Y ya tendríamos también la velocidad transversal. Una cosa importante es probar la solución, ¿verdad? Vean que esto, uy de xt, voy a multiplicar ahí el 1570 por el 0.026. 1570 por 0.026, ¿verdad? Y eso me da 40.82. Tal vez si alguien lo revisa ahí, menos 40.82 metros sobre segundo, ¿verdad? Por el coseno de 45x menos 1570 t más 0.663. Y ahí tendría la velocidad. Ahora bien, en la redacción del problema, al final dice que para x igual 0, para t igual 0, x igual 0, la partícula se está moviendo hacia abajo. O sea, que se está moviendo en la dirección del eje y negativo. Entonces, si yo pruebo aquí x igual 0, t igual 0, es decir, si encuentro la v y evaluada en 0, 0, esto tiene que darme negativo. Es decir, tiene que ser menor que 0. O sea, negativo. Entonces, este argumento aquí debe dar positivo, ¿verdad? Que sería el coseno de 0.663, ¿verdad? Y efectivamente, ese coseno tiene que dar positivo, ¿verdad? De tal manera de que me va a quedar una velocidad que es negativa, ¿verdad? Entonces, si aquí hubiera quedado positivo, ¿qué pasaría? Bueno, resulta que entonces este ángulo no es el correcto. O sea, habría que buscar un ángulo que cuando uno lo sustituye ahí, le dé un valor, le dé una velocidad que sea negativa, ¿verdad? Entonces, para eso lo que se utiliza son lo que en trigonometría llaman los ángulos colaterales. No sé si se recuerdan de eso, que son los ángulos que miden, es decir, que se van sumando en el círculo trigonométrico, ¿verdad? Es decir, uno traza una línea y entonces, por ejemplo, 30 grados, ¿verdad? A partir del eje X positivo, tiene un ángulo colateral, ¿verdad? Porque aquí son opuestos por el vértice. Entonces este ángulo también vale 30, ¿verdad? Sin embargo, es toda la vuelta, ¿verdad? Que está haciendo hasta aquí. Entonces ese sería el siguiente ángulo colateral con 30, ¿verdad?
Entonces, en estos problemas, algunas veces hay que probar la solución a ver si realmente coincide con las condiciones de frontera que le da el problema. ¿Alguna pregunta de eso? O sea, que no se confíe del primer ángulo que usted saca de aquí, de seno. O sea, yo aquí ya lo puse porque lo que me estaba pidiendo era la Y, ¿verdad? Y otra cosa es que si ustedes evalúan esto, o sea, si ponen aquí x igual 0, t igual 0, ¿verdad? En la Y, aquí arriba, esto les tiene que dar precisamente menos 2.6, menos 1.6, ¿verdad? Me tiene que dar negativo. Si no me da negativo, perdón, me tiene que dar positivo, ¿verdad? Si me da negativo, pues quiere decir que este ángulo no es el ángulo correcto, ¿verdad? Yo ya lo estoy poniendo porque el problema ni siquiera le preguntaba nada por la velocidad, ¿verdad? Pero hay otros casos que no hay que, es decir, hay que probar el ángulo antes de escribir la ecuación esta, la Y, ¿verdad? Profe, Dígame. y si no es, entonces solo le sumamos pi. Sí, sí, digamos, uno suma el colateral y lo prueba nuevamente, ¿verdad? A ver si ese le describe correctamente las condiciones de frontera. Ok, gracias. Bueno, bueno, entonces ese es un problema eh, de este material de ondas, ¿verdad? Continuando con esto de las ondas, bueno, ahí en el libro le hablan de la transferencia de energía, ¿verdad? En el movimiento ondulatorio. Recuerden que las ondas mecánicas tienen momento lineal, ¿verdad? El pulso tiene una velocidad, pero no transportan materia, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí hay una razón, una rapidez de cambio de la energía con el tiempo. Y eso ustedes ya saben cómo se llama potencia. ¿Ok? Entonces, en el movimiento ondulatorio hay una transferencia de energía, ¿verdad? Cuando el pulso viaja por la cuerda, que va con una velocidad, tiene un momento lineal y hay una razón de cambio, una velocidad con la que se realiza el trabajo, ¿verdad? Que en este caso es la potencia. Entonces ahí en el libro le distingue, digamos que le da una forma general para calcular potencia. Esa potencia es una potencia instantánea, es decir, es una función de x y de t. Y esa relación general es la tensión, la fuerza, ¿verdad? La tensión en este caso, en la cuerda, multiplicado por este producto de derivadas. Derivada parcial de y respecto de t, multiplicado por la derivada parcial de y respecto de x. Esto es una potencia instantánea, o la llaman una potencia instantánea. Esto es un producto de derivadas parciales, ¿verdad? Y vean que se parece, de dónde sale esto? Recuerden que la potencia, ustedes vieron por ahí en Física General 1, que es el producto punto de la fuerza y la velocidad, ¿verdad? Entonces, más o menos es por aquí, por donde va, ¿verdad? Aquí hay una regla de la cadena, ¿verdad? Y escriben esa V de esta forma, ¿verdad? Esa es una forma general de escribir la potencia. Sin embargo, para ondas armónicas ya le dan un resultado, que es este. Potencia de xt va a ser igual a, y le dan esta fórmula. Mu, que es la densidad lineal de masa, V, la velocidad del pulso, omega cuadrado, a cuadrado, multiplicado por el cos cuadrado de kx menos omega t. ¿Okay? Y aquí no influye el hecho del menos o el más, porque recuerden que la potencia es un escalar, ¿verdad? Entonces, cuidado, aquí no hay que ponerle más si se mueve hacia la izquierda o menos si se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Recuerden que la potencia es un escalar, ¿ok? Entonces aquí lo trabajamos siempre con menos. Ok, entonces eso es potencia instantánea, que si todas las unidades son del sistema internacional, pues eso tiene que darle watts, ¿verdad?
Ahora, la potencia también, ya sabemos que la potencia, hay potencia promedio, ¿verdad? La potencia promedio es el trabajo entre el delta T, ¿verdad? Entonces, aquí también yo puedo calcular esa potencia promedio eh, utilizando la definición del promedio con la integral, ¿verdad? Y cuando hacen esa operación ahí, que no la voy a poner aquí, se llega únicamente a la potencia promedio, que es un medio de mu v omega cuadrado a cuadrado. ¿Okay? Y eso es potencia promedio. Un medio de mu v omega cuadrado a cuadrado. Eso también está en watts. Entonces, vean que la potencia instantánea, pues necesito la posición, ¿verdad? Y un instante particular. Y la potencia promedio, como ya lo sabíamos de física general 1, es una constante, ¿verdad? Es una razón de cambio constante. Como cuando se tiene una máquina que está efectuando un trabajo siempre al mismo ritmo. ¿Ok? Entonces aquí suponemos eso. Se puede estudiar la onda, ese pulso que se transmite por la cuerda, de una forma instantánea, es decir, para en el momento en que pasa el pulso por un punto, conocer esa velocidad, esa potencia instantánea, o la potencia promedio de todo el movimiento del pulso a través de la cuerda. Vean que aquí el sistema no está aislado, ¿verdad? Eso es otra cosa importante. Si el sistema estuviera aislado, el cambio de la energía mecánica sería igual a cero. Y en ondas no ocurre eso, ¿verdad? No se cumple porque hay una transferencia de energía, ¿verdad? Ok, entonces ondas no es un sistema aislado, ¿verdad? Por aquello de que genere esa duda, ¿verdad? Recuerden que aquí está el modelo de la onda, lo podemos ver como un modelo de una colección de partículas. Y lo que siempre hemos venido estudiando es la partícula como tal, ¿verdad? En cinemática estudiamos el movimiento de un objeto imaginándolo como una partícula, ¿verdad? Y en energía también. Pero en el caso de la onda no, porque la onda es, digamos que una colección de partículas que están en un medio continuo. Entonces el sistema no está aislado. Bueno, las ondas armónicas sonoras también se describen de una forma similar. Es decir, también en el caso de las ondas sonoras, dijimos la clase pasada que la clasificación más sencilla es en ondas en una dimensión, ¿verdad? Que son ondas transversales, un pulso que va por una cuerda, ¿verdad? O las ondas longitudinales, que es el caso por ejemplo, un instrumento de viento, ¿verdad? Que produce una propagación que es longitudinal. O el caso de un resorte, ¿verdad? Que tiene movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple, y se propaga un pulso de forma longitudinal. Entonces, pues aquí las ondas sonoras se pueden describir de la misma manera. El libro da esta ecuación. Para describir las ondas sonoras. Esto que vamos a ver ahora son ondas sonoras, ¿verdad? Sonido. Entonces, cuando hablamos de sonido, resulta que tiene una descripción muy parecida al caso de la cuerda transversal. Es decir, también tiene una ecuación de esta forma. S de xt es igual a S0 multiplicado por el seno de kx menos omega t. Entonces eso es para sonido. Esta S que ustedes ven aquí es lo que el libro le llama la amplitud de desplazamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que las ondas no solamente se describen por cambios en su posición en un instante dado, sino que también se puede describir el comportamiento debido a cambios en la presión. Por ejemplo, un instrumento de viento, ¿verdad? No solo el aire se propaga a lo largo de la tubería, digamos, del instrumento, sino que también hay variaciones de presión cuando la persona que está ejecutando el instrumento, por ejemplo, en una flauta, tapa los orificios, ¿verdad? Ustedes han visto que presionan ciertos orificios y eso produce cambios en la presión en el interior del tubo.
Entonces, una onda se puede describir no solo por variaciones en su desplazamiento, sino también por cambios en la presión. Entonces, a eso quería llegar. En el libro le dan una ecuación para describir esos cambios de presión y se la ponen de esta manera. Le ponen P es igual a menos P0 coseno dkx menos omega t. Entonces, esta P que ustedes ven ahí, eso es presión. Eso es presión. Lo que pasa es que en este libro, pues están utilizando este símbolo para presión, ¿verdad? Es la P, ¿verdad? Que no se vayan a confundir, ¿verdad? En algunos otros libros, a esto le llaman de este lado delta P de xt. A esto, ¿verdad? Y de este lado, al P0, no le ponen el negativo, sino que le ponen, bueno, sí se lo ponen, pero le ponen delta P máximo. Entonces, esa notación me parece a mí más, es decir, más instructiva que el P0 únicamente, porque da la impresión como que se va uno a confundir con que es presión atmosférica o algo así, porque el libro viene usando esa notación desde que comenzamos a ver el capítulo de fluidos, ¿verdad? Entonces, yo a veces mejor le pongo a esto delta P máximo, y entonces esa es la amplitud de presión máxima. El libro le llama así, a la P0 también le llama así. Lo que pasa es que la notación es la que no me gusta porque puede causar confusión, ¿verdad? Con el material que se había visto en fluidos. Entonces, mejor se lo aprenden de una vez como que esta es la amplitud de presión máxima. Y el resto de los símbolos tienen el significado que ya es conocido, ¿verdad? Número de onda, frecuencia angular, y esta amplitud de presión máxima en magnitud se puede calcular como ρ, que es la densidad, omega, v y la S0, que es la amplitud de desplazamiento máximo. Entonces esto es el desplazamiento, la amplitud de desplazamiento máximo, la presión, la amplitud de presión. ¿Ok? Entonces ese delta en ningún momento implica un cambio. Esa es la otra cosa, ¿verdad? No estamos hablando, o sea, sí hay una variación, pero es decir, no queremos puntualizar en que haya una cantidad final menos una inicial, sino simplemente calcular el delta P como una variación en la presión de la onda, cuando se propaga por el, digamos, por el tubo, ¿verdad? Del instrumento. Ok, entonces, el otro concepto importante por ahí es el de la intensidad. Cuando estudiamos, por ejemplo, ondas en 3 dimensiones. La intensidad puede ser vista, digamos, o puede ser estudiada para una fuente que produce un sonido eh, atendiendo al modelo de 3 dimensiones. Lo que les decía en la última clase, que imaginemos una fuente de sonido, ¿verdad? Alguien que esté hablando por un micrófono o un altavoz, ¿verdad? Se puede ver como que si fuera una partícula puntual con respecto a un observador que está posicionado a cierta distancia de la fuente. Imagínense un parque o una plaza, ¿verdad? Que hay gente, es decir, en diferentes partes, ¿verdad? Y hay una fuente de sonido, ¿verdad? Entonces, esa onda sonora, suponemos que el altavoz es una partícula puntual. Entonces, lo que está generando realmente es un patrón esférico, algo así, que va a llegar hasta donde esté el observador. ¿Ok? Entonces, realmente son como capas esféricas, concéntricas, ¿verdad? Que van saliendo de la fuente y que cada una de ellas tiene un radio o una distancia del frente de la onda a la fuente como tal, ¿verdad? Entonces, un observador, entre más cerca esté de la fuente, pues obviamente percibe el sonido con mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay que distinguir
tres cantidades importantes. La primera es la intensidad, que vamos a utilizar la letra, la I, para referirnos a intensidad. Entonces, la intensidad está definida como potencia por unidad de área. Entonces, en el caso de ondas en 3 dimensiones, esa área corresponde al frente de la onda y el frente de la onda es esférico. Entonces vamos a utilizar la potencia y abajo de área vamos a utilizar el área de la esfera, 4pi r cuadrado. Entonces vean que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación de donde esté el observador a la fuente, ¿verdad? En ondas tridimensionales, ¿verdad? En el caso de ondas tridimensionales. Ahora, en el caso de ondas bidimensionales, esto es en 3D, en 2D, la intensidad, y eso se los dejo para que lo investiguen por ahí, la intensidad es más bien inversamente proporcional al cuadrado, a la raíz cuadrada de la distancia. ¿Ok? Entonces, en el caso de ondas tridimensionales tenemos esto. Bien, entonces la primera ecuación que les decía que no hay que confundir es la intensidad. La otra ecuación es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad utilizamos la letra griega beta. Y el nivel de intensidad es igual a 10 decibeles, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo en base 10 de I entre I0. Entonces, esto se llama nivel de intensidad. Y las unidades son en decibeles. Y vean que es una escala logarítmica en base 10, ¿verdad? Vean que es totalmente distinto a la intensidad, que lo que mantiene es una relación inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. ¿Okay? Son cosas distintas. Intensidad, la I y nivel de intensidad. Entonces vean que la intensidad realmente al ser inversamente proporcional al cuadrado de R, podemos escribirla de esta manera. Vean que yo puedo escribir así. Si yo tengo una fuente que está emitiendo sonido y tengo dos observadores localizados a distancias distintas de la fuente, pues yo puedo relacionar sus intensidades I1 entre I2 con sus posiciones, las R's, que sería entonces R2 entre R1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que los índices están cruzados, ¿verdad? Por esto mismo que acabamos de decir, de la relación inversamente proporcional. O bien R2 entre R1 sería igual a la raíz cuadrada de I1 entre I2. ¿Ok? Entonces, intensidad, nivel de intensidad. Y la otra cosa es la intensidad relativa. La intensidad relativa es delta beta, que es beta 2 menos beta 1, es igual a 10 por el logaritmo de I2 entre I1. Entonces vean que estas dos no son lo mismo. ¿Ok? Esta es el nivel de intensidad, que también le dicen nivel sonoro, ¿verdad? Y esta es la intensidad relativa. ¿Por qué le dicen relativa? Bueno, porque lo que está haciendo es, digamos que comparando las intensidades que perciben dos observadores que están en posiciones distintas, R1 y R2. Entonces vean que esta ecuación también se puede escribir como 20, ¿verdad? Por el logaritmo de R1 entre R2. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo que esto. Entonces cuando, por ejemplo, hay, qué sé yo, alguien asiste a un concierto, ¿verdad? Hay dos observadores, ¿verdad? Uno está cerca de la tarima y el otro está un poco más lejos, ¿verdad? Quizás en un palco y hay alguien que está en la parte de, digamos, en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, esos dos observadores perciben el sonido no solo con intensidades distintas, sino con niveles de intensidad distintos. Y para eso es que calculamos, o para eso es que usamos esta ecuación, la de la intensidad relativa. Vean que en esta intensidad me relaciono I2 con I1, ¿verdad?
Y en esta de aquí, recuerden que la I0 es, ¿cómo se llama la I0? Es la intensidad umbral, ¿verdad? Que tiene el valor de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces esa intensidad umbral, digamos que es el límite de audición humano, ¿verdad? Es decir, la intensidad más bajita que podría percibir el oído humano. Por ejemplo, qué sé yo, las hojas cuando caen, ¿verdad? De un árbol. ¿Seremos capaces de escuchar eso? Es muy difícil, ¿verdad? Porque aunque todo esté en calma, el oído no está, el oído del ser humano no está diseñado para percibir ese umbral, ¿verdad? Esos casos límites, ¿verdad? En el caso de los animales es distinto, ¿verdad? Tienen una agudeza mucho mayor a la hora de percibir diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama el umbral, porque, digamos, es lo que se supone que uno podría escuchar, pero es muy difícil, ¿verdad? Oírlo. Es decir, con la cantidad de ruido, es decir, de diferentes fuentes que producen sonido a nuestro alrededor, es muy difícil escuchar esos sonidos, ¿verdad? Sin embargo, se supone que sí, que uno podría oírlos, ¿verdad? Bien, entonces, no hay que confundir esas tres ecuaciones, ¿verdad? Intensidad, nivel de intensidad, también le dicen nivel sonoro, y la intensidad relativa. Bueno. Bueno, vamos a hacer un problema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está bien? No hay problema. Okay. Bueno, vamos a hacer un problema de esto último que estamos hablando. Vamos a ver, este problema dice que la bocina de un carro se oye hasta una distancia de 1 kilómetro. La parte A le dice calcular la sensación sonora, que es el nivel de sonido, ¿verdad? A 100 metros. Es decir, a una distancia de 100 metros. Entonces, la sensación sonora aquí se refiere al nivel de sonido o al nivel de intensidad, que en este caso es el beta. Ustedes ven que tiene muchos nombres, ¿verdad? Le dicen nivel de intensidad, sensación sonora, nivel de sonido, nivel sonoro, ¿verdad? Tiene muchas formas de decirlo, ¿verdad? Pero no hay que confundirlo con intensidad propiamente y con la intensidad relativa. Entonces ahí le está pidiendo el nivel de sonido a 100 metros. ¿Ok? ¿Cómo podríamos resolver esa parte? Pues el beta, la única forma que tengo de calcularlo es usando la escala logarítmica. 10 decibeles multiplicado por el logaritmo en base 10 de I entre I0. Este I0 es la intensidad umbral que tiene el valor de 10 a la menos 12 watt entre metro cuadrado. Pero vean que las intensidades no me las dan. Sin embargo, yo siempre puedo escribir esto así. 10 logaritmo, le voy a quitar las unidades de R, de R0, perdón, entre R
al cuadrado. Y ese 2 lo puedo multiplicar por el 10 y me queda 20 logaritmo de R0 entre R. Y las distancias sí las tengo, ¿verdad? Porque una es 1 kilómetro, que es 10 a la 3 metros, y el otro es 100 metros, que son 10 a la 2 metros. Entonces, para calcular beta, sería 10 multiplicado por el logaritmo de R0 entre R, que sería 10 a la 3 entre 10 a la 2. Y ahí me queda 10 logaritmo de 10. Y esto es 1, ¿verdad? Entonces me queda que el nivel de intensidad es 10 decibeles. Perdón, 20 decibeles. Aquí lo puse mal, aquí es 20 y aquí es 20. Entonces aquí me queda 20 decibeles. Y ahí está el nivel de intensidad. Bueno, vamos a continuar. Ese problema tiene una parte B. ¿Qué le dice? Después de que le pregunta el nivel del sonido, le dice que calcule el número de bocinas iguales que habría que juntar o reunir para que a 100 metros la sensación sonora fuera de 60 decibeles. Le está diciendo el número de bocinas, el número de pitoretas, que sean todas iguales, ¿verdad? Suponemos eso. Para que, dice, para que a 100 metros la sensación sonora fuera de 60 decibeles. Entonces ahora le están diciendo que tenemos otro beta, que es 60 decibeles. ¿Okay? Entonces ven que aquí, en esta parte, precisamente necesitamos hacer la comparación, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Es decir, inicialmente lo que tenemos es una bocina, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuántas necesitamos para que ese nivel sonoro pase de 20 a 60 decibeles, ¿verdad? Recuerden que no es una escala lineal, es logarítmica, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben, las funciones logarítmicas y exponenciales convergen mucho más rápido, ¿verdad? Y por eso es que tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas de ciencias y de ingeniería, ¿verdad? Entonces, en particular aquí se trata de una escala logarítmica. ¿Okay? Entonces no hay ninguna proporción, digamos, lineal. Entonces, para una bocina, vamos a ponerlo así, una bocina proporciona un nivel de intensidad de 20 decibeles, que fue el caso A que resolvimos ahora. ¿Verdad? Entonces, pues beta para una sería 10 logaritmo de I1 con su correspondiente intensidad, ¿verdad? Ahora, si tengo N bocinas, me proporcionan 60 decibeles. Entonces vean que aquí no sirve una regla de 3 simple, ¿verdad? Eh, como las que se usan en química. Aquí tiene uno que usar la escala logarítmica, ¿verdad? Entonces, para beta n sería 10 por el logaritmo, y aquí adentro tengo que meter las n bocinas. Vean que esta es una cantidad dimensional. Entonces aquí yo, en el argumento del logaritmo, pongo n por i1. ¿Por qué por i1? ¿Sí? Porque me están diciendo que todas se supone que son iguales. Entonces, el problema realmente es más complejo, porque no todas las bocinas producen el mismo nivel de intensidad o la misma intensidad. Sin embargo, aquí suponemos que todas son iguales. Entonces, eso me permite resolver el problema, ¿verdad? Vea que poner el n aquí no tiene sentido, ¿verdad? Si usted lo pone afuera del logaritmo, estaría diciendo que ese n tiene unidades de decibeles.
y no tiene sentido, ¿verdad? Porque le está pidiendo un número de cosas, ¿verdad? En estos problemas le piden, qué sé yo, cuántas máquinas de escribir o no sé. Siempre es el número de fuentes iguales todas que producen cierto nivel de intensidad. Entonces, ya yo sé que beta 1 o beta n menos beta 1 es igual a ¿qué? A 60 menos 20. Voy a hacerla para la comparación, ¿verdad? Y eso es 40 y eso es igual a 10 por el logaritmo de, vamos a ponerlo aquí, ni1 entre i0 menos 10 logaritmo de i1 entre i0. Así. Ok. Y eso lo que me va a quedar entonces es 4, 40 sobre 10, ¿verdad? Es igual al logaritmo. Y ahí me va a quedar logaritmo de ni1 entre i1. Porque estos i0 se cancelan, ¿verdad? Y ahí cancelo las intensidades. Y me queda entonces 4 es igual a logaritmo de n. Y ya eso sí lo podemos eh, resolver para n, ¿verdad? ¿Qué sería ahí? N sería 10 a la 4, ¿verdad? O sea que se necesitarían 10.000 bocinas, o sea, 10.000 carros, ¿verdad? Todos con una bocina que produzca la misma intensidad para lograr un nivel de intensidad de 60 decibeles, ¿verdad? Entonces vean que aquí se ve inmediatamente que los cambios que produce la escala logarítmica, ¿verdad? Es decir, pasamos de una bocina a 10.000 bocinas, ¿verdad? Entonces vean que el fenómeno no es lineal, ¿verdad? No guarda una proporción lineal. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno, pues vamos a continuar si no hay dudas. Otra cosa es que la intensidad también se puede escribir en términos de la amplitud de presión. Y es una formulita que le da el libro ahí, eh, que es esta. Yo puedo escribir la intensidad como el delta P máximo al cuadrado entre 2 rho por V. Y vean que esto que yo llamo delta P máximo, que me gusta más esa notación, es el P0 que usa el Tipler en este capítulo. Eh, si a usted no se le, nuevamente, si no le confunde esa notación P0, ¿verdad? Puede usarla, ¿verdad? Pero a mí el problema es que cuando lo veo, lo primero que pienso es en presión atmosférica, sí, presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, no sé, como que no me gusta. Entonces, yo prefiero adoptar la notación de, de otros libros de texto. El Resnick usa aquí esta notación, el delta P max, o el Serway o el Sears usan esta notación, delta P max, para referirse a una amplitud de presión. ¿Ok? Entonces, esa ecuación algunas veces se necesita, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con ondas sonoras, poder relacionar intensidad con amplitud de presión. Vamos a ver si por aquí hay algo de esto.
Ok, vamos a hacer un problema de exámenes viejos de esta parte, de la parte que estamos hablando precisamente ahora de la amplitud de presión máxima y cómo está relacionado con la intensidad. Ok, este problema dice lo siguiente: una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius, que es temperatura ambiente, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 150 Hz. F igual 150 Hz. Y amplitud de desplazamiento, de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. O sea, la S. La que llama el libro S0, ¿verdad? Con la notación del libro, 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Dice, para esta onda calcule lo siguiente. Parte A, la amplitud de presión en pascales. Ese es el delta P máximo que el libro le llama P0. ¿Ok? La intensidad. Y el nivel de intensidad. Recuerden que el nivel de intensidad es la beta, ¿verdad? Las amplitudes de presión son muy pequeñas, ¿verdad? Es decir, las amplitudes de desplazamiento son muy pequeñas. Es decir, andan en el orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 milímetros, ¿verdad? Porque son, digamos que, los desplazamientos de esas regiones de aire, por ejemplo, en un tubo o en un instrumento de viento. Entonces, las dimensiones de los instrumentos de viento, por lo general, son menores a 1 metro. Estamos hablando de una flauta, ¿verdad? Entonces, esas amplitudes de presión tienen que ser todavía mucho más pequeñas, ¿verdad? Porque tiene que tomarse en cuenta la longitud de onda entre un frente y el siguiente. Y esas longitudes de onda andan también en el orden de milímetros, ¿verdad? Son muy pequeñas. Hay un experimento muy interesante que se llama el experimento de Kundt, K-U-N-D-T. Es el experimento clásico de esto, de sonido. Lo realizó un físico a finales del siglo XIX, en donde él precisamente se da cuenta de todos estos fenómenos, ¿verdad? En internet hay mucha información sobre ese experimento por si a alguien le interesa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos la temperatura? Ok, la temperatura se la dan, pero realmente, es decir, no se necesita. Ok, depende. La velocidad, vamos a explicarlo antes de hacer el problema. La velocidad, dijimos que depende también de la temperatura. La clase pasada, no sé si lo mencioné, pero la velocidad del sonido también depende de la temperatura. Entonces hay una formulita por ahí que el libro de Tipler no la da, ¿verdad? Por lo tanto, no vienen problemas de eso. Pero si ven en algún otro libro, si revisan en algunos textos, ustedes usan el Sears, o es posible que vean en la parte de ondas sonoras una velocidad, una fórmula para calcular velocidad que depende de la temperatura. Entonces, hay problemas en donde le dan la temperatura para que usted calcule esa velocidad. Pero aquí simplemente es un dato agregado del problema. Ok, entonces la parte A le dice que calcule la amplitud de presión máxima, usando eh, la notación que vimos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Bueno, para calcular esto yo necesito utilizar, recuerden que hay una fórmula que le da el libro, que es esta, la amplitud de presión máxima. Esa formulita está en la página, déjenme ver, ya se me perdió.
Yo la escribí ahora hace ratito. Está en la página 508. Es Rho, que es la densidad, omega, V y S0. ¿Ok? Pero también se puede calcular de esta manera. Si uno hace las combinaciones adecuadas, eso también es la B mayúscula, que era la B mayúscula, K por el S0. Recuerden que la B mayúscula era el módulo volumétrico, ¿verdad? Y la K es el número de onda. Entonces vean que la amplitud de presión máxima se puede calcular por alguna de esas dos posibilidades, ¿verdad? Yo usé esta. Entonces, calculo la omega primero, que es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia me la dan, que es 150. Por lo tanto, esto es 942.5 segundos a la menos 1. Entonces ya tengo la omega. Y ahora calculo el K. El K sería 2pi entre lambda, ¿verdad? Pero no tengo lambda, entonces ¿qué hago? Multiplico arriba y abajo por la frecuencia. 2pi por f y lambda por f. Entonces aquí me queda omega y esto es v, que es la formulita que sale de la ecuación de onda, ¿verdad? Recuerden que esto viene de sustituir en la ecuación de onda, que queda omega entre k. Pues simplemente estoy despejándola. Y esa casi la tengo, ¿verdad? Porque tengo el omega, que son 942.5 segundos a la menos 1, entre la v. Y esa v me dicen que es a 20 grados Celsius. Entonces a 20 grados Celsius la velocidad del sonido anda en 343, 344 segundos. Es decir, a 20 grados Celsius la velocidad se puede usar así. 343, 344. Más o menos anda ahí, ¿verdad? Y ya con esto puedo calcular el K, que es 2.74 metros a la menos 1. Entonces ya tengo el omega, tengo el K, y entonces puedo ya, por ejemplo, sustituir aquí, o aquí, ¿verdad? En cualquiera de estas dos me tiene que dar lo mismo, ¿verdad? El B es un dato que está en el libro. El B del aire, es una onda sonora en aire, es 1.42 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Entonces, es importante que identifiquen estas tablas en el libro, en los capítulos, ¿verdad? Porque es posible que una pregunta de marque con X necesite el módulo del aire, el módulo volumétrico del aire o el del agua, ¿verdad? Entonces, tenga esas tablas a mano, por lo menos téngalas identificadas en qué página está, por si fuera que no viene en la pregunta explícitamente. Ok, ya con esto ya puedo calcular la amplitud de presión máxima. Esa amplitud de presión máxima, que nuevamente repito para los que entraron de último, es lo que el libro llama P0, ¿verdad? Pero que esa notación a mí no me gusta. Sin embargo, si a usted no le molesta, no hay problema. Y entonces multiplico B por K por el S0, que es el 5 por 10 a la menos 3. Vean que aquí están milímetros. Hay que pasarlo a metros. Entonces aquí es 1,42 por 10 a la 5 pascales por la K, que es 2.74 metros a la menos 1, por el S0, que es 5 por 10 a la, vean que está en milímetros, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que me queden metros. Entonces se cancelan metros, metros a la menos 1, y ya me queda la amplitud de presión máxima, que es a mí me dio 1.95 pascales. ¿Ok? Bueno, ¿y el omega para qué lo calculamos? Bueno, el omega lo usamos de camino, ¿verdad? Para obtener la K, ¿verdad? Ahora, podemos calcularlo por aquí también, ¿verdad? Pero entonces aquí necesitaríamos, vean que está la Rho. En este caso necesitaríamos la densidad del aire.
la densidad del aire anda como en 1.21, ¿verdad? Kilogramos por metro cúbico. Habría que revisar en la tabla para ver las densidades. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, de esta parte? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ir a la parte B, que es calcular la intensidad. Para calcular la intensidad, voy a borrar aquí arriba. Para la intensidad hay varias ecuaciones. Entonces, obviamente todas están conectadas, pero yo me puse a buscarlas todas para tenerlas todas, ¿verdad? La intensidad yo la puedo calcular, pues ya sabemos que es potencia entre área, ¿verdad? Y si son ondas tridimensionales, el área es 4πr². Pero la intensidad se puede calcular de esta manera. Un medio de B, que es el módulo, ¿verdad? De volumétrico, omega K, la amplitud máxima de desplazamiento al cuadrado, o también se puede calcular como un medio, raíz de ρ por B, omega cuadrado, fuera de la raíz, ¿verdad? Amplitud de desplazamiento máxima al cuadrado. O también así. Esta es la que le da el Tipler. V multiplicado por... Ah, no, es la que sigue. El delta P máximo al cuadrado entre 2B. O también así. Delta P máximo, esta es la que le da el Tipler. Delta P máximo cuadrado entre 2ρV. Entonces vean todas las posibilidades, ¿verdad? También puede ser así. Delta P, voy a borrar aquí. Entonces la idea es que se puede probar entre una y otra para ver si es cierto que da lo mismo, ¿verdad? Se supone que tiene que dar lo mismo. También se puede escribir así. La intensidad. Delta P máximo al cuadrado entre 2 raíz de ρ B. Y me encontré una que es una demostración del Reznik. El Reznik le dice que también se puede escribir de esta manera. 2pi cuadrado, ρ por v, f cuadrado, s máximo, o s0 en este caso, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces vean todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Para calcular la intensidad. La intensidad en una onda sonora, ¿verdad? Bueno, usando cualquiera de ellas, verifiquen que da esto, ¿verdad? Si tiene todos los datos. A mí me dio 458 por 10 a la menos 3. Es decir, cojan una al azar y prueban a ver, ¿verdad? Se supone que le tiene que dar lo mismo por cualquiera de estos caminos. ¿Y qué unidades tiene eso? Es intensidad, ¿verdad? Las unidades son watts entre metro cuadrado. Siempre que todas las cantidades las hayan puesto en unidades del sistema internacional. Vean que esta parte no es tan complicada. Lo complejo aquí, tal vez lo que cuesta un poquito en estos problemas, es asegurarse de que esté usando las unidades correctas, ¿verdad? Porque si por aquí dejo milímetros o dejo alguna otra unidad que no es del SI, pues entonces ya no le va a dar la intensidad en watts por metro cuadrado, ¿verdad? Ok, ¿qué me falta? El nivel de intensidad, la beta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa parte. ¿De aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora me piden el nivel de intensidad. Entonces el nivel de intensidad es la beta. Beta igual 10
decibeles multiplicado por el logaritmo de I entre I0, que es la intensidad umbral. I entre I0. Entonces la intensidad es la correspondiente a este nivel de intensidad, ¿verdad? Entonces aquí se usa lo que obtuvimos en la parte B. Entonces el beta sería 10 decibeles por el logaritmo de, y ahí arriba es 458 por 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado. Y abajo es la intensidad umbral, el I0, que es 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Y al hacer eso me da 96.6 decibeles, que eso es aproximadamente 97 decibeles. ¿Ok? Le podrían decir que calcule también, no lo pide el problema, ¿verdad? Pero le podrían decir que calcule la potencia promedio. Entonces, les dejo eso ahí para que ustedes lo hagan. Yo la calculé y a mí me dio 2.28. 2.28 por 10 a la menos 8 watts. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a hacer otro problema. Bueno, esto es una cuerda que está amarrada de dos soportes, ¿verdad? Y se le colocaron unas masas. Y esta distancia aquí le llamo D. Entonces, el problema dice que una cuerda de longitud L igual a 30 centímetros, que tiene una masa de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, tiene atada al punto A y al punto B
Tiene atada al punto A y B una masa M de 0.5. El punto A no lo puse, tiene que ser aquí, ¿verdad? Tiene atado al punto A y al punto B una masa que son iguales, ¿verdad? Que son de 0.5 kilogramos. Entonces dice la distancia entre las paredes es de igual 25.6 centímetros. Desprecie la contribución de la masa de la cuerda en el cálculo de las tensiones. Es decir, no tome en cuenta la masa de la cuerda cuando usted va a hacer suma de fuerzas ahí, ¿verdad? Entonces lo que le está diciendo es que calcule el tiempo que le tomaría un pulso generado en el extremo izquierdo de la cuerda, o sea, en 1, recorrer toda la cuerda compuesta, es decir, los 3 segmentos de la cuerda. O sea, el tiempo que tarda para ir de 1 a 3. El pulso viene por aquí, ¿verdad? Pasa por aquí por el nodo y continúa hasta llegar aquí al punto 3. Entonces, el tiempo que tarda en llegar, el tiempo para ir de 1 a 3. Es lo que le está pidiendo el problema. Entonces, pues ahí tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Es decir, aquí la idea es que queremos utilizar esta fórmula, ¿verdad? V es raíz de Ft entre mu. Y la cuerda es la misma. O sea, la cuerda tiene es la misma cuerda en los tres segmentos, ¿verdad? Entonces el mu ya lo tengo porque yo sé que mu es la masa de la cuerda entre L, entre la L. Pero me están pidiendo el tiempo que tarda de ir de 1 a 3. Para eso yo tengo que hacer un análisis, un diagrama de cuerpo libre, para identificar las fuerzas que están ahí. Como ambos bloques son, es decir, este punto es igual a este, yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre en un solo punto, en un solo nodo, ¿verdad? Ya sea aquí o aquí, para ver qué fuerzas están actuando ahí. Yo lo hice del lado, en el punto A. Entonces, en el punto A, si yo hago el diagrama, tengo, vamos a ver, haciéndolo en el punto A, qué fuerzas están presentes ahí. Este es el eje Y, eje X, está la tensión, que la llamé T1, este cable de aquí, ¿verdad? ¿Cuál otra tensión está ahí? T2. ¿Y cuál otra está ahí? T3, ¿verdad? Ok. Y entonces esta tiene componentes, ¿verdad? Estos ángulos, aquí hay un ángulo zeta, que es este mismo ángulo zeta. Aquí hay un ángulo zeta, que es el mismo ángulo zeta. ¿Verdad? Entonces esta tiene componente en Y tiene componente en X. Entonces esto es T1, seno de zeta, y esto es T1. No, al revés, lo puse mal, ¿verdad? Aquí es T1 coseno, y aquí es T1 seno de zeta. ¿Ok? Entonces vean que estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre para poder calcular las tensiones. ¿Por qué las tensiones? Bueno, porque necesito aplicar esta fórmula. Ft entre mu, y cada una de esas tensiones tengo que conocerla. Tengo que calcular T1, T2 y T3, ¿verdad? Esto no es un problema de física 2, es de física 1. Entonces, bueno, ahí cuando yo hago la suma de fuerzas, me va a quedar lo siguiente. T2 menos T1 coseno de zeta es igual a 0. Esta es la suma de fuerzas en X, ¿verdad? Y la suma de fuerzas en Y sería entonces T1 seno de zeta menos mg. Y eso es igual a 0. Y aparte de eso, vean que T1
Seno de zeta es igual a ¿quién? Es igual a T3. Porque si yo cojo la masa por separado, T3 equilibra al peso. Entonces, por eso cambié mg por T3. Y ya con eso ya puedo calcular las tensiones, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna duda? La cosa es que no he dicho cuál es el ángulo, ¿verdad? El problema tampoco lo dice, no dice el zeta. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Necesitamos recurrir a algún argumento geométrico, ¿verdad? Vean que aquí lo que yo tengo es como una especie de trapecio, ¿verdad? Y este zeta lo necesito conocer, ¿verdad? Esto es D. Y otra cosa que no puse en la figura, que me faltó, fue que este segmento es un cuarto de la longitud de la cuerda. Este es la mitad y este es un cuarto. O sea, este cable mide L cuartos. Este mide L cuartos y este mide L medios. Entonces, cuando yo sumo L cuartos más L medios más L cuartos, me tiene que dar la longitud de la cuerda, que son los 30 centímetros, ¿verdad? Eso me había faltado. Se me olvidó ponerlo. Entonces, claro, ahora yo lo que veo es que puedo usar la definición de coseno. Pues coseno de zeta es igual a ¿qué? Es igual a, digamos que X, ¿verdad? Esta X es este tramo de aquí, digamos. Es este pedacito de aquí. Yo le llamé a esto así X. ¿Verdad? Entonces eso es X entre L cuartos. Adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Y de aquí, X es igual a L cuartos cos de zeta. Y claro, ya con eso nos damos cuenta que la D realmente es L medios más L cuartos cos de zeta, ¿verdad? Más L cuartos cos de zeta, ¿verdad? Porque es X más L más X más este pedazo de aquí, ¿verdad? Que es el L medios. Y esta D yo la tengo, esa D me la dieron, dice que es 25.6. Y ya con eso sustituyo, porque la otra L es 30. Entre 2 más 30 entre 4, cos de zeta más 30 entre 4, cos de zeta. Y de ahí despejo el zeta. Y ese zeta efectivamente me da, bueno, digo efectivamente, pero esa era la pregunta que les iba a hacer. Da 45, pero es decir, yo no lo veo a simple vista. Es decir, algunos me han dicho, eso es 45, pero entonces, es decir, yo lo calculé para estar seguro, pero habría que ver si hay algún resultado, ¿verdad?, en geometría que le permita a uno de una vez concluir que es 45 grados, ¿verdad? Bueno, y ya con el ángulo me devuelvo aquí a las ecuaciones a la suma de fuerzas, y ya de ahí ya puedo entonces calcular la tensión 1. La tensión 1 es 6.93 newtons. La tensión 2 me da 4.90 newtons. Y la tensión 3 me da lo mismo, 4.90 newtons. ¿Ok? Y ya tengo las tensiones, que es lo que voy a utilizar aquí. Y tengo el mu, porque el mu es divida 5 por 10 a la menos 3. Divídalo entre 30, entre 0.3, que son metros, ¿verdad? Y ahí ya tendría el mu. Ese mu a mí me dio 1,67 por 10 a la menos 2 kilogramos entre metro. ¿Y ahora qué hago? De ahí ahora ya tengo las tensiones en cada tramo. Tengo la tensión de este segmento, tengo la tensión de este segmento, tengo la tensión de ese, y entonces calculo, utilizo la fórmula de la raíz. Entonces me quedaría así, me quedaría que la U en el segmento 1
es la tensión 1, ¿verdad? Que sería 693 entre 1,67 por 10 a la menos 2. Y esa velocidad me da 20.4. Y así para las otras dos. En el segmento 2, la V2 es la tensión ahí, que es 4.90 entre el mu. Y esa velocidad me da 17.1 metros sobre segundo. Y la V3 me da lo mismo, 17.1 metros sobre segundo. Entonces ya tengo las velocidades de los pulsos en cada tramo. Y ahora necesito calcular el tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto 3. Entonces, recuerden que la velocidad del pulso es un movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar aquello de que la rapidez promedio es distancia entre tiempo. En este caso sería la longitud del tramo, ¿verdad? El tramo del segmento por donde pasa el pulso entre el tiempo, entre el T1, que sería el tiempo que tarda en viajar este pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hago es que utilizo eso, ¿verdad? V1 es L, la longitud de la cuerda, entre el T1, y ese tramo sería L cuartos entre T1. El V2 sería L medios entre T2. Y el V3 sería L cuartos entre T3. Y de aquí despejo T1, aquí despejo T2 y T3. Y ahora la sumo. Y ahí tendría el tiempo para ir de 1 a 3. Me voy a brincar algunos pasos y los dejo para que ustedes lo verifiquen. A mí ese tiempo total me dio 0.0168. Sí, es muy rápido, ¿verdad? Es un tiempo demasiado corto, ¿verdad? 0.0168 segundos. ¿Alguna duda? Está bien. Es un problema más largo, ¿verdad? Pero, es decir, la idea es hacer unos problemas un poquito más abarcadores, ¿verdad? Que no solo incluyan un solo tema, sino que evalúen más de los conceptos que están en el capítulo. Bueno. Ok, bueno, jóvenes, entonces yo pensaba quedar aquí por hoy. Puse la solución del primer parcial en la plataforma. Revisando el examen, hay dos preguntas que sí efectivamente no está la respuesta. O sea, no está la opción para marcarla. Entonces, ya por ahí he visto en el correo que ya me han enviado, me imagino que reclamos de las preguntas. Yo no las he visto porque no he tenido tiempo aún de sentarme a ver los casos, pero si va a enviarme un reclamo, es importante que me diga o me mande un pantallazo de la pregunta con el número de la pregunta, porque muchas veces me mandan el pantallazo y no me dicen cuál es el número de la pregunta. Entonces yo necesito saber ese número, ¿verdad? Para poder buscarlo en el informe del calificador y corregir la nota. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces si no hay dudas, quedaríamos hoy aquí y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, ok. Hasta luego.